La abuela que nadie fue a buscar. La lluvia caía con una constancia monótona sobre los cristales empañados de la residencia. En la habitación número 14, una anciana permanecía sentada frente a la ventana, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Su nombre era Elena Duarte, y llevaba exactamente 312 días mirando el mismo jardín sin que nadie cruzara la puerta para verla. El reloj sobre la pared marcaba siempre las horas con un sonido que parecía burlarse del silencio. Cada tic-tac era una herida más en la espera. Al principio, preguntaba cada mañana. «Hoy vendrán, ¿verdad?». Las enfermeras sonreían, distraídas, murmurando algo amable. Con el tiempo, dejó de preguntar. Empezó a medir los días por los cambios de estación y el olor del almuerzo que se filtraba desde la cocina. Sobre la mesa, guardaba una foto doblada y una caja de madera con un lazo azul desteñido. Dentro, había cartas que nunca llegaron a enviarse, y un pequeño colgante con una inscripción apenas legible: «¿Para cuándo regreses?». A veces, cuando nadie la veía, Elena hablaba con el reflejo del cristal. «No están enojados, solo se olvidaron del camino», susurraba, más para convencerse que por esperanza. Los domingos eran los días más difíciles. Era cuando las familias llegaban con flores, risas y bolsas de regalo. Ella los observaba desde su silla, intentando reconocer rostros, inventándose historias para fingir que alguno venía por ella. Pero las visitas pasaban, las puertas se cerraban, y la habitación volvía a llenarse de ese olor a desinfectante y tiempo detenido. Una tarde, una enfermera nueva, de ojos cansados y voz dulce, le preguntó mientras le acomodaba el suéter rojo. «¿Y si escribe una carta nueva? Quizá esta vez sí la lean». Elena sonrió, pero en su mirada había algo roto. «Las cartas solo llegan cuando alguien las espera, hija. Y ya nadie espera la mía». Afuera, la lluvia cesó. El jardín se llenó de reflejos. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena se levantó de su silla y apoyó la frente contra el vidrio. En algún punto del cielo, creyó ver una figura que le sonreía. Era solo una nube, pero bastó para que, por un instante, sintiera que aún no todo estaba perdido. La residencia tenía el olor del tiempo acumulado. Ese aroma agrio y tibio de flores marchitas, medicamentos y mantas viejas que parecían retener los suspiros de quienes habían pasado por allí. Elena, acostumbrada a él, ya no lo notaba. Pero lo sentía en los huesos, como si cada día que amanecía fuera una repetición de otro que ya había vivido. Cada mañana, la enfermera Lucía, la misma que la había animado a escribir, abría las cortinas para dejar pasar la luz. «Buenos días, doña Elena», decía con una sonrisa sincera. Y Elena, con ese aire de cortesía que nunca la abandonó, respondía: «Buenos días, mi niña. Hoy hay sol. Eso ya es algo». Lucía se quedó un día más de lo habitual, observando la caja de madera sobre la mesa. «¿Qué guarda ahí?», preguntó con curiosidad. Elena acarició la tapa, como si tocara una herida. «Mi vida, y mi culpa», respondió. Lucía no insistió, pero aquella frase quedó flotando en el aire. Esa noche, mientras la residencia dormía, Elena decidió abrir por primera vez en años esa caja. Sus dedos temblaban, y el lazo azul se deshizo sin resistencia. Dentro había cartas dobladas con precisión, una pequeña medalla, una fotografía descolorida y una carta sin abrir con un sobre amarillento. La foto mostraba a un joven con sonrisa de domingo, sosteniendo a un niño de apenas 5 años. Detrás, una nota escrita con tinta corrida: «Volveremos antes del invierno. Prometido». Elena pasó los dedos por esas palabras, como si intentara sentir el calor de quien las escribió. «Prometiste», susurró, dejando caer una lágrima sobre la foto. Años atrás, en un pequeño pueblo costero, Elena había sido maestra. Tenía una casa sencilla con jardín y un hijo único, Daniel. Su esposo había muerto joven, y durante años ella se aferró a ese niño como si fuera su ancla al mundo. Daniel creció entre el olor a pan tostado y las risas en el patio. Siempre decía que, cuando fuera grande, la llevaría a conocer el mar del otro lado del país. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso, se lo llevó lejos. Primero fue la universidad, luego el trabajo, después la familia propia. Al principio, las llamadas eran frecuentes. Luego se hicieron escasas. Hasta que un día, simplemente, se detuvieron. Elena siguió enviando cartas, cada cumpleaños, cada Navidad, sin recibir respuesta. Hasta que el buzón comenzó a devolverlas con un sello frío: «Destinatario desconocido». Desde entonces, el mundo se fue apagando.
Su casa fue vendida por insistencia de un sobrino. Sus amigas del barrio murieron o se mudaron. Y cuando cayó enferma por primera vez, fue llevada por unos días a la residencia. Eso fue hace casi 4 años. Nadie volvió por ella. En su habitación, el reloj seguía marcando el tiempo como si nada pasara. Elena se sentó frente a la ventana, mirando la noche. En el reflejo del cristal, la sombra de su rostro se mezclaba con el jardín. ¿Sabes, Lucía?, dijo al aire, como si la enfermera aún estuviera allí. A veces creo que si dejo una luz encendida, sabrán dónde estoy. Y encendió una pequeña lámpara junto a la foto. La luz tembló un poco, amarilla, cálida, solitaria. Aquella noche soñó con el mar. No con el que conocía, sino con uno inmenso y tranquilo, donde su hijo la esperaba en la orilla, saludándola con la mano. Pero cuando intentó avanzar hacia él, el agua subía más y más, hasta cubrirlo todo. Despertó con lágrimas en los ojos. Al amanecer, Lucía la encontró dormida en la silla, con la caja abierta sobre las piernas. Dentro, la foto seguía allí, pero el sobrecerrado ya no. Elena lo había abierto por fin. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa y tinta azul. Decía: «Mamá, si lees esto, significa que no pude volver. No por falta de amor, sino por miedo. Miedo a que no me perdones, miedo a verte envejecer sin mí. Si el tiempo me lo permite, te buscaré. Si no, busca mi nombre en el mar». Lucía leyó aquellas líneas en silencio, con la garganta cerrada. Elena no dijo nada. Solo volvió a mirar por la ventana, mientras el sol llenaba la habitación. Por primera vez, su rostro no mostraba tristeza, sino una paz que nadie comprendió. Elena despertó antes del amanecer. La luz del sol aún no había tocado el horizonte, pero su habitación ya estaba envuelta en un resplandor tenue, casi dorado. Afuera, los árboles se movían con el viento, y el canto de los pájaros se colaba por la ventana entreabierta. No era un día cualquiera. Ella lo sintió apenas abrió los ojos, ese presentimiento suave, casi invisible, que solo las madres conocen. Se levantó con lentitud, apoyándose en la pared, y miró la caja de madera sobre la mesa. Estaba vacía. Solo quedaba dentro la medalla, aquella que su hijo había usado en su primer día de clases. La tomó entre los dedos y sonrió. «No te fuiste del todo, ¿verdad, mi niño?». El reloj marcaba las 7 cuando Lucía entró con su bandeja de desayuno. «Buenos días, doña Elena», dijo, dejando el café sobre la mesa. Pero esta vez, algo en la atmósfera era distinto. Elena estaba peinada, con el suéter beige que solo usaba en ocasiones especiales. Había abierto las cortinas por sí misma, y el rayo de luz iluminaba su rostro. «Hoy habrá visita», dijo con calma. «¿Visita?», preguntó Lucía, sorprendida. «No hay nadie anotado en la lista». Elena no respondió. Solo volvió la vista hacia la ventana, donde la brisa hacía moverse las cortinas como olas. A media mañana, la residencia parecía envuelta en un silencio expectante. Lucía no podía dejar de pensar en esas palabras. Salió al pasillo y, por instinto, miró hacia la puerta principal. Entonces lo vio. Un hombre alto, de cabello entrecano, con los ojos cansados y un ramo de flores azules en la mano. Miraba alrededor con una mezcla de nerviosismo y culpa, como si no supiera si tenía derecho a estar allí. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó Lucía. «Busco a Elena Salvatierra», dijo el hombre, con voz baja. «¿Pariente suyo?». «Soy su hijo». Lucía tardó unos segundos en reaccionar. Sintió un nudo en la garganta. Sin decir nada, lo condujo por el pasillo hasta la habitación del fondo. Cada paso resonaba como un eco de años perdidos. Al llegar, el hombre se detuvo frente a la puerta. Dudó. Respiró hondo. Y entró. Elena estaba sentada junto a la ventana, con la medalla aún en la mano. No giró de inmediato. Solo dijo, con voz serena: «Tardaste, Daniel». Él se quedó de pie, inmóvil. Su hijo. Aquel niño que había visto partir, ahora convertido en un hombre con arrugas y remordimientos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», susurró. Elena se volvió despacio, con una sonrisa pequeña, casi frágil. «Sabía que volverías antes del invierno», dijo, repitiendo la promesa de aquella vieja carta. Daniel se arrodilló frente a ella, sin poder contener el llanto. «Perdóname». «No hay nada que perdonar, hijo. El tiempo hace lo que tiene que hacer. Nosotros solo aprendemos a esperarlo». Lucía, que observaba desde la puerta,
Se retiró en silencio. Elena y su hijo permanecieron así por largo rato. No hubo reproches, solo manos entrelazadas y lágrimas compartidas. Él le contó de su vida, de los años que había perdido buscando valor, de cómo había encontrado la carta olvidada en una caja de mudanza. Ella lo escuchó sin interrumpir, como si cada palabra reparara una grieta del pasado. Cuando el sol comenzó a bajar, el cielo se tiñó de naranja y oro. Daniel le pidió que salieran al jardín, aquel pequeño espacio con rosales que ella solía mirar desde la ventana. La ayudó a caminar hasta un banco bajo la sombra. Elena respiró el aire fresco, y por primera vez en años, el olor a flores le pareció familiar, como si el mundo aún tuviera espacio para ella. ¿Sabes qué es lo más bonito del atardecer, hijo? Preguntó, mirando el horizonte. ¿Qué cosa? Que parece una despedida, pero en realidad es una promesa. El sol se va, solo para volver mañana. Daniel la abrazó. Y en ese instante, con el viento moviendo las flores y la luz dorada cubriéndolos, Elena cerró los ojos. Lucía, observando desde la ventana, la vio quedarse quieta, con una expresión tan tranquila que casi parecía dormida. Daniel no lo entendió de inmediato. Solo cuando la sintió más liviana entre sus brazos comprendió. La lámpara de su habitación, esa que Elena encendía cada noche para que la encontraran, seguía brillando suavemente. Lucía la apagó con delicadeza, mientras el hijo, en silencio, colocaba la medalla sobre el pecho de su madre. Al día siguiente, el jardín de la residencia amaneció lleno de flores nuevas. Nadie sabía cómo habían crecido tan de repente. Daniel, antes de marcharse, dejó la caja de madera sobre la mesa del comedor, abierta, vacía. Solo una nota dentro. Ella no se fue sola. Alguien, por fin, vino a buscarla. Y cuando se fue, una brisa ligera recorrió el pasillo, moviendo las cortinas y trayendo consigo el olor del mar.